Canopy en vivo. Somos más que energía. Trabajamos en beneficio de los distribuidores minoristas de combustibles. Contribuimos a la sostenibilidad de las estaciones de servicio. Somos la energía que mueve al país. Cordial saludo, bienvenidos, muy buenos días para todos los que se conectan a esta hora de la mañana a Canopy en vivo, Conocimiento sin Techo. Los extrañamos un montón en estos días de descanso, de relax. Esperamos que hayan pasado un fin de año maravilloso compartiendo con sus familias, teniendo bonitas experiencias, que es lo que deja la vida finalmente. Y recibir este año 2026 con toda la energía posible. Les deseamos a todos ustedes prosperidad para este 2026, no solamente buena suerte, sino mucho trabajo y muchas ganas de hacer las cosas bien. Y eso es lo que nosotros venimos a compartir hoy con ustedes. Las ganas de hacer las cosas bien, pero a través del conocimiento. Compartir conocimiento, que es el alma de este programa. Gracias por estar ahí en esta temporada 2025 de Canopy en vivo. Este es nuestro antepenúltimo programa. Es nuestro programa número 12. El último programa de Canopy en vivo de esta temporada será el 26 de febrero con un balance de la gestión, con una rendición de cuentas del administrador del Fondo Soldicón, que es Fendipetróleo Nacional, de todos los proyectos que se han desarrollado en beneficio de los distribuidores minoristas que son aportantes al Fondo Soldicón. Así es que muchas gracias, compartimos esa buena energía comenzando este año con este programa que va a ser bien interesante, con información muy de actualidad, ustedes ya se van a dar cuenta por qué, y con datos de interés del sector. Agradecemos a las cerca de 6,000 personas que están registradas ya en nuestra página canopyenvivo.com. Recuerde que es muy fácil entrar a canopyenvivo.com, usted se registra. Si es de estación de servicios, con código SICOM, para que al final de la charla usted pueda descargar su certificado de asistencia. El proceso es muy sencillo. Ya tenemos cerca de 6,000 personas ya registradas. Recuerden descargar el certificado después de la charla. Atento también a las preguntas del chat. Estaremos haciendo varias preguntitas muy sencillas para responder en el chat. Recuerde que usted en su pantalla, a la parte derecha, tiene un chat donde puede hacer también preguntas y donde puede responder las preguntas que nosotros hacemos, que nosotros las llamamos encuestas. Muy sencillas, muy rápidas, muy fáciles de responder. Tenemos transmisión en vivo también a través de nuestro canal de YouTube del Fondo Soldicón. Ahí también usted nos puede ver, puede compartir esta transmisión con sus conocidos y amigos por el canal de YouTube del Fondo Soldicón. La próxima semana ustedes podrán ver el video de esta charla en nuestra página web, ya colgado ahí también, y también lo podrá escuchar en nuestro canal de Spotify. Así que muy atentos a estas plataformas en donde nos podrá ver y reproducir alguna información importante que compartamos hoy con nuestra invitada especial. Como siempre, quisiera comentarles, recordarles lo que para nosotros significa el conocimiento. Quiero compartirles esta imagen. Ya la hemos compartido siempre y la idea es que nos la podamos grabar. El conocimiento es inútil para quien no sabe aplicarlo. Nosotros lo que hacemos aquí es compartir conocimiento y lo que queremos es que su estación de servicio lo aplique y sea una estación cada vez más segura, más eficiente y más sostenible. Y ese es el propósito de lo que hacemos en este programa y en este proyecto que se llama canopyenvivo.com. Invitada especial para un tema muy especial que queremos compartir hoy con ustedes, porque hoy vamos a hablar de la inspección laboral, los puntos claves que debe tener en cuenta
su estación de servicio al momento de enfrentar la inspección laboral por parte del Ministerio del Trabajo. Esos son temas que vamos a tratar con nuestra invitada especial, que es la doctora Gloria Ávila, abogada especialista en Derecho Laboral. Doctora Gloria, muy buenos días. Bienvenida a Canopy en Vivo, Conocimientos sin Techo. Buenos días, Mauricio. Muchas gracias a ti y a Soldicom por invitarme a este espacio. Y decíamos que es un tema de actualidad porque pues ustedes han escuchado las noticias, el tema de la resolución de la circular compartida en julio del año pasado por parte del Ministerio de Minas y el Ministerio del Trabajo, el tema de las visitas del Ministerio del Trabajo a fin del año pasado, este tema que sucedió en el Congreso de los Combustibles, la reacción del ministro de Minas, bueno, en fin, ha habido un movimiento, digamos, en este tema, pues un tema de coyuntura claramente, pero que tiene que ver directamente con la operación de las estaciones de servicio, y por eso quisimos traer a la doctora Gloria para que nos explicara un poco más en detalle cómo debemos prepararnos para esa inspección laboral. Tema interesante, ¿no, doctora Gloria? Sí, Mauricio, muy interesante por este contexto que tú das. Primero, esta circular de julio del año 2025, donde ya estaban avisando en Ministerio de Minas y Ministerio de Trabajo que dentro de sus planes también iba a estar la inspección de las estaciones de servicio. Y además de eso, pues lo que aparece en las consideraciones de esta circular es que al parecer se hace como producto de unas identificaciones de ciertos temas operacionales o fallas en temas laborales. Y ahí es donde el Ministerio de Minas y el Ministerio de Trabajo encuentran la necesidad de intervenir mediante estas visitas. Sin embargo, esto ocurrió pues casi 6 meses después, como muy bien lo mencionas, en ciertos territorios y posterior a este Congreso. Entonces, pues son temas que llaman la atención y que vamos a ver más adelante. Así es, y que vamos a compartir con una experta, como ustedes ya se habrán dado cuenta. La doctora Gloria es abogada especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente se desempeña como asociada senior del área laboral de Godoy, empresa líder de servicios legales en Colombia. Asesora a empresas en el manejo de relaciones laborales, sindicales, negociación colectiva y construcción de estrategias jurídico-laborales para la administración del recurso humano, con especial énfasis en el sector de oil and gas, el sector de industria petrolera, ¿no? Básicamente. Doctora Gloria, quiero que empecemos con este tema. Usted nos traía aquí, queremos ver cómo enfrentar la inspección laboral en mi estación de servicio, pero usted nos compartió una frase del señor Abraham Lincoln, que fue presidente de los Estados Unidos. ¿Se acuerda usted cuándo fue presidente Abraham Lincoln? 1860 y algo. Qué buena la memoria suya, doctora Gloria, ¿no? Si tuviera 6 horas para cortar un árbol, dedicaría las primeras 4 a afilar el hacha. Frase que sabía, ¿no? ¿Qué quiere decir? Esa aplicada al tema nuestro. Frase que aplicamos mucho en Godoy y que le contamos a nuestros clientes cuando comenzamos a abordar un reto, desafío, un problema. Y es la necesidad de dedicarle la mayoría del tiempo a la planeación y definición de la estrategia que vamos a seguir. Un trabajo preventivo, más que el apagar un incendio, que también puede llegarse a presentar, pero que ojalá sea la excepción en estos temas laborales, porque los resultados y las consecuencias pueden ser muy gravosas si como empleadores no hacemos un trabajo preventivo, no hacemos un trabajo de planeación y de estrategia al momento de cumplir con todos los temas de obligaciones y relaciones laborales. Es por eso que el primer mensaje es: preparémonos para evitar que nos suceda lo que tal vez le ocurrió a algunas de las estaciones de servicio en diciembre, y es que llegó el Ministerio de Trabajo y habían ciertos temas por resolver. Así es. Y bueno, vamos a afilar el hacha porque pues de eso se trata precisamente, de prepararnos, y vamos a dividir esta conversación interesante en 3 partes, como tradicionalmente lo hacemos. Y vamos a ver primero un poco de contexto de lo que ha pasado para saber en qué terreno nos movemos en este tema. Aquí están los antecedentes, doctora Gloria. Está la circular conjunta de 40017 del 25 de julio, que fue expedida por los Ministerios de Trabajo y de Minas y Energía, ¿no?
Sí. Articulación entre el Ministerio de Trabajo y Minminas para atacar las deficiencias operacionales y laborales para garantizar una operación técnicamente segura, jurídicamente formalizada y socialmente responsable. Y habla, pues, por supuesto, en las estaciones de servicio, ¿no? Sí. Y su objetivo, cumplimiento de las obligaciones de carácter laboral bajo el respeto de los derechos de sus contratistas y empleados, así como las obligaciones de carácter técnico y de seguridad para el normal funcionamiento de sus instalaciones. Claramente, el Ministerio de Minas y Energía se refiere a los temas del cumplimiento del reglamento técnico para estaciones de servicio y el tema del Ministerio de Trabajo, el cumplimiento de las normas laborales. Espíritu de esa circular conjunta. Primero que todo, dicen ambos ministerios apuntarle a las deficiencias operacionales y laborales que consideran existen en el sector y en las estaciones de servicio. Y por eso consideran que es estrictamente necesario que el ministerio con sus funcionarios visiten las estaciones de servicio y empiecen a verificar cómo están y qué medidas, tanto preventivas como de cumplimiento, deben adoptarse. Sí. Tenemos aquí otro slide adicional sobre este tema. El Ministerio de Trabajo revisa actuaciones administrativas para acuerdos de formalización o medidas correctivas. Aquí aparece el tema de la inclusión de las visitas en el plan de inspección, ¿no? Sí, ahí para mencionar, cuando hablamos cuando habla el Ministerio de Acuerdos de Formalización, se refiere a aquellas empresas que no tiene a sus funcionarios, por llamarles así, vinculados vía contrato de trabajo. Entonces los tiene mediante cooperativas o prestación de servicios o de manera informal. Entonces hay un mecanismo que son los acuerdos de formalización, donde lo que el ministerio hace es fungir como un mediador para que las empresas empiecen a formalizar a la gente, es decir, a vincularlas mediante contrato de trabajo. Con esto lo que se logra es que lo que haya pasado hacia atrás quede subsanado y que los trabajadores de ahí en adelante comiencen a tener beneficios laborales, pago de acreencias y y que el empleador logre cumplir con las obligaciones laborales. A eso se refieren con acuerdos de formalización. Sí. Medidas correctivas pues ya tienen que ver con estas obligaciones que impone el Ministerio de Trabajo cuando encuentra que hay alguna situación por mejorar. Y la inclusión de las visitas en el plan de inspección, entonces pues aparecen ya en el foco del Ministerio de Trabajo las estaciones de servicio para visitar, y ahorita vamos a ver cómo funcionan las visitas y verificar el cumplimiento de estas obligaciones. Ahí un punto que como para seguir con este slide es que la circular tiene como un mini procedimiento, ¿sí? Que tal vez con lo que vimos en diciembre, pues dista un poco. Aquí lo que dice la circular es que el ministerio dará a las estaciones de servicio que incluyó en estos planes de inspección 10 días hábiles para pues que presenten la información que se solicita en un requerimiento. Y habla también de qué puede tener ese requerimiento: contratos de trabajo, afiliaciones a la seguridad social, pagos a la seguridad social, entrega de dotación, EPP, ARL, pero es un tema que se debe entregar por parte de las estaciones de servicios en 10 días hábiles. Esto pareciera que es más un procedimiento donde va el Ministerio de Trabajo, hace el requerimiento y posteriormente contesta la estación de servicio. Algo que, como vimos en el mes de diciembre, fue más inmediato. Fue más, llegaba el inspector de trabajo y se desarrollaba la visita de una vez. Ya de eso hablaremos en un momento. Y fue lo que vimos en diciembre. Ahí está el titular: Gobierno Petro se metió a las estaciones de gasolina, detectó fallas en 48 y anunció bloqueos y sanciones. No se negocia. Y recordemos que antes, el 5 de noviembre, había pasado el Congreso de Combustibles, pasó la despedida ya del ministro de Minas. Y después salió el video, no lo vamos a mostrar aquí, por supuesto, el video del ministro de Minas desde la estación de servicio y recordando el tema de los abucheos y sacando las medidas, haciendo ver esto como una retaliación, básicamente. Y el tema siguió, ¿no? Aquí están los titulares, aquí vemos al Ministerio de Trabajo ahí en la estación de El Dorado, que es la estación Texaco que queda ahí en la 26 con Avenida Rojas, que fue donde convocaron a los periodistas para hacer el anuncio. Un poco de show ahí, ¿no? El tema de
con los medios, ¿no? Para hacer notar que, ¿cómo se dice? La mano dura del gobierno. Sí, y ha sido una estrategia que hemos visto en el gobierno y en el Ministerio de Trabajo. No sé si vieron la semana pasada o pueden verlo en las redes sociales del ministerio, que se están publicando videos de las visitas que realizan. Si, por ejemplo, alguna empresa no los atiende de manera inmediata, hay video garantizado en redes sociales, pues donde aparece que tal empresa no estuvo atenta y no atendió al Ministerio de Trabajo. Entonces se mueven mucho desde lo mediático. Ahorita vamos a ver cifras que también en sus redes sociales publican sobre temas de inspecciones, de resultados de esas inspecciones. Así que sí, este tema de convocar a los periodistas y además de eso de publicar en sus redes es algo que se está viendo con mucha regularidad por parte del Ministerio de Trabajo. Bueno, y mire, ¿dónde se han impactado? ¿Qué zonas del país se han impactado con estas inspecciones? Ahí vemos norte de Santander, la zona de Tumaco en Nariño y la zona de Jamundí en el Valle del Cauca, que es donde se han activado estas visitas recientes, aclaremos, ¿no? Y aclaremos también que más allá del tema mediático, como usted lo menciona muy bien, doctora Gloria, está el tema del cumplimiento, ¿no? O sea, independientemente de que esto salga en televisión o en radio y demás, las estaciones de servicio deben cumplir la normatividad y deben trabajar juiciosamente en estos temas, ¿no? Tenemos varias preguntas para hacerles el día de hoy. La primera encuesta. Atentos ahí a su chat, por favor, a su dispositivo. ¿Mi estación de servicio está preparada para una visita del Ministerio del Trabajo? Usted solo tiene que responder sí o no. A, sí, B, no. Puede responder ya y más adelante comentamos. A esta hora de la mañana, 10:21, tenemos nuestra primera invitada a esta conversación sobre el tema de la inspección laboral. Saludamos desde la hermosa ciudad de Cúcuta, en norte de Santander, a la señora María Eugenia Martínez, directora de la Asociación de Distribuidores Minoristas del Norte de Santander, ACESNOR. María Eugenia, muy buenos días. Bienvenida a Canopy en Vivo, Conocimiento sin Techo. Seguimos con Canopy en Vivo. Hola María Eugenia, ¿qué tal? Días. Bien. Hola María Eugenia. Doctor. Muchas gracias, muy amable. Muy amable por aceptar muy amable por aceptar esta invitación, María Eugenia, para hablar de este tema tan importante. Como se dio cuenta, vimos ahí en el mapa, buena parte de las visitas se desarrollaron en estaciones del norte de Santander. Cuéntenos primero cuál ha sido la impresión del gremio que representa las estaciones de servicio de esta zona del país de esas visitas de inspección del Ministerio del Trabajo, María Eugenia. Bueno, es un deber de nosotros y de la asociación inculcarles a las estaciones que cumplan con todo, cumplan con el reglamento técnico, cumplan con el derecho laboral que atañe a estos negocios. Siempre les hemos dicho, pues la impresión fue como fuerte porque primero que todo llegaron en un fin de semana, ¿sí? Pues era una inspección, no tenían por qué decir vamos a pasar a las estaciones. Se dieron en Cúcuta, porque no conozco de ninguna visita que se haya en los patios, en el área metropolitana, no, simplemente en Cúcuta. Pues la impresión fue un poco fuerte y algunos me llamaron, es que mire, hoy es sábado, en el sábado no trabajamos y están los del Ministerio de Trabajo, y la verdad pues se cometieron cosas que realmente a nosotros como gremio nos parece que no, porque el mismo Ministerio de Trabajo, siendo un Ministerio de Trabajo, debe saber de que las estaciones tienen que cumplir, los empleadores tienen que cumplir con unos tiempos, ¿sí? Los domingos no se trabaja en las oficinas, los sábados por la tarde casi ninguna oficina se trabaja. Luego, pues esto se formó un poco traumático, me llamaban, digo, no vaya, porque ¿qué más? Vaya, aunque sea las 7 de la noche, 8 de la noche o 5 de la tarde, vaya y atienda la visita. María Eugenia, le iba a preguntar, ¿hubo alguna, alguna sensación de que la visita se iba a realizar? ¿Estaban preparadas de alguna manera las estaciones para recibir esa visita del ministerio? Mire, sí, yo digo que sí, nuestros afiliados tienen una buena asesoría de parte del gremio. Primero que todo, pues sabemos que todas las estaciones deben tener su sistema de seguridad y salud en el trabajo implementado,
tienen las personas que les llevan el sistema de seguridad y salud en el trabajo, se les ha inculcado siempre hacer las cosas como son. Yo pienso que los afiliados de ASECNOR todos saben del tema. Esto es un negocio, como yo les digo, es un negocio. Ustedes son los dueños de la estación, pero no son dueños de la actividad. Es una actividad que está en cabeza del ministerio y ustedes tienen que cumplir absolutamente todo lo que manda tanto el reglamento técnico como el reglamento en el área laboral. Entonces, la gente sabe, nosotros aquí les dictamos unas capacitaciones muy buenas. Ellos mandan muy juiciosos, al final de mes se hace por lo general una capacitación en temas de seguridad, en temas laborales y todo. Tienen sus certificados de asistencia. Aquí hacemos un llamado a los propietarios de las estaciones para que no solamente manden a los empleados, sino el primero que debe venir ahí es el propietario, el administrador de la estación de servicio. Entonces, yo creo que todos nuestros afiliados estaban preparados. Eso es una realidad y ellos lo saben. María Eugenia, intentamos ubicar a algunos de los propietarios de estaciones porque pues qué mejor que el testimonio de las mismas estaciones, claro, diciendo, miren, ¿cómo nos fue en la visita? Nos fue así, hicieron esto y tal cosa. Pero en general la reacción fue de rechazo a hablar, no como intimidados a hablar. ¿Usted percibe eso mismo allá que usted está más cerca de ellos? Digamos como un temor a repercusiones adelantes por parte del ministerio y demás. ¿Por qué la gente no habla de eso? Sí, mire, yo llamé a varios de los que fueron visitados. Solamente una persona me permitió el acta de la visita. Los demás, yo no quiero hablar, eso es un problema con el ministro. Mire, lo que el ministro hizo fue por la cuestión del Congreso y nosotros no fuimos los que lo abucheamos. No, María Eugenia, no, yo no quiero comprometerme en nada. Sin embargo, yo envié un correo electrónico a todos diciendo que se iba a realizar Canopy en vivo, que estuvieran ahí y que tomaran participación en eso. Yo creo que en este momento hay bastante gente de las estaciones de servicio que fueron visitadas y no les debe dar miedo contar qué pasó, ¿sí? No debería. Porque si no, entonces... Sí, perdóneme que la interrumpa. Yo digo, no deberían tener miedo. ¿Miedo de qué exactamente? ¿De cumplimiento de la norma, de la ley? Y que además es información muy valiosa. Sí, adelante, María Eugenia. Sí, nosotros acá en Norte de Santander, pues yo pienso que esa visita pues llenó de temor a la gente, a pesar de tener las cosas bien. Les da miedo, ¿sí? Le dio miedo que llegó esa visita. No, pero tranquilo que usted si tiene las cosas bien, como nosotros lo hemos dicho, que haga las cosas bien, usted no tiene que tener miedo, preséntese. Hay cosas que en el acta que yo veo que se preguntaron y que mucha gente contestó que no lo implementaba, no lo hacía, pero la mayoría, yo pienso que más del 95% de todo lo que preguntaron la gente está bien, ¿sí? Entonces, pues yo le hago un llamado en este momento a que estamos en este programa para que aportemos, porque tenemos que aprender y recibir de los expertos cómo atender una visita. Nosotros en pasados años hicimos una capacitación muy buena que se llamaba, no tiene que ver con derecho laboral, pero se llamaba cómo atender las visitas de la DIAN. La hicimos con un experto y eso pues, le dio muy buenos resultados a la gente, les quitó el temor, tengan las cosas bien hechas. Lo mismo les dice acá, hagan las cosas bien, preocúpese por todo lo que tiene que ver con la estación de servicio, usted no va a tener ningún problema. Entonces este momento es el momento para que los que tengan alguna pregunta, que se hayan sentido mal, no sé, a pesar de tener todo, pues lo cuenten, ¿sí? Y acá tenemos la persona experta, la doctora, que nos va a asesorar en muchas cosas relacionadas con esto, cómo atender las visitas del Ministerio de Trabajo. Así es, María Eugenia, y precisamente la presencia de la doctora Gloria aquí atiende ese propósito. La doctora Gloria iba a preguntar algo. No, iba a comentar esta parte que decía María Eugenia que me parece importantísimo y es la posibilidad de compartirse la experiencia.
qué pasó, a qué horas llegaron, cuántos llegaron, y es para qué, para prepararnos, para seguir afilando el hacha, las personas que no han tenido o las estaciones que no han tenido estas visitas. Y para María Eugenia, una pregunta desde el punto de vista laboral, y habiendo usted escuchado a varias de las personas que fueron visitadas, desde lo laboral, ¿piden documentos en sitio o dan esos 10 días para que los entreguen? ¿Qué han visto ustedes en la práctica? No, mire, yo he hablado con varios de los que fueron visitados y les dieron unos días para que aportaran lo que les faltaba. Eso ok, lo no que sé les si faltaba, ok. Si sucedería en todos. Sí. Sí. Pero sí, eso es lo que me cuento. María Eugenia, una pregunta final. Lección aprendida de todo esto, porque pues digamos que está pasando, ¿cierto? Y por eso estamos aquí precisamente dando estas recomendaciones y estos tips de cómo atender este tipo de visitas del Ministerio de Trabajo. Pero ustedes ya lo sufrieron. Lecciones aprendidas de todo esto. 2 cositas que usted nos pueda recomendar y le pueda recomendar a los distribuidores minoristas que nos ven y nos escuchan a esta hora del día. Pues mire, decirles a los distribuidores minoristas que esta actividad de ser distribuidor minorista es una actividad que no es como tener una tienda, como tener un supermercado. Esta es una actividad controlada y regulada por el Estado, que tenemos que hacer las cosas bien, tener todo. Ustedes son los dueños de la estación, de la infraestructura, de los equipos, son los responsables de sus colaboradores y todo, pero no son dueños de la actividad. Es una actividad que el Ministerio de Minas, por ejemplo, se la da a los distribuidores minoristas siempre y cuando cumplan con una cantidad de cosas que estén certificados, ¿sí? Lo mismo pasa con el Ministerio de Trabajo. Pues ahora más que nada, más que nunca, el Ministerio, el Gobierno Nacional ha dicho que va a estar por todos los negocios, inclusive, y me imagino que van a estar hasta en las casas de familia entrevistando a la señora que lleva hace los oficios de la casa, a ver cómo la tratan y todo. Entonces, mire, si nosotros somos una actividad controlada y regulada por el Estado, tenemos que ser conscientes, somos los dueños de la infraestructura, de la estación como tal, pero no somos los dueños de la actividad. Yo les digo, a nosotros nos controlan 5 ministerios, una superintendencia y un organismo de verificación metrológica. El Ministerio de Minas, a través de la Dirección de Hidrocarburos de la CRE, nos controla. El Ministerio de Justicia y Derechos, su dirección el Consejo Nacional de Estupefacientes, su dirección de sustancias controladas. Ministerio de Trabajo, a partir de todo lo que tiene que ver el Ministerio de Trabajo. Ministerio del Medio Ambiente, a través de las corporaciones autónomas regionales. Ministerio de Transporte, para aquellas estaciones que están en vía nacional de primer orden a cargo de la Nación. Son 5 ministerios, no sé si me escapa uno. Y la Superintendencia de Industria y Comercio controla cantidad, calidad y precios, que lo que le estemos despachando al usuario sea la medida. Si son 5 galones, son 5 galones. Que el precio está, nosotros estamos acá en una libertad regulada, no podemos pasarnos de eso. Y calidad, que el combustible sea limpio, translúcido y brillante, o sea, que le haga mantenimiento a los tanques, etcétera, que el combustible esté, la gente de las estaciones esté inspeccionando con la válvula, sacando muestras, cómo está el combustible, etcétera. Entonces, y que los precios no podamos, como le digo, subir de precio, estamos lo que dice el ministerio y listo. Pues María Eugenia, usted ya casi que lo dijo todo. Qué memoria la de María Eugenia, ¿eh? Sí, impresionante. sí. Y es claramente una de las actividades más reguladas del país, que es esta, la de la distribución de combustibles, y tenemos que ser conscientes de eso. Usted decía lo de la tienda, y sí, claramente nuestra insistencia aquí es que su estación de servicio es una empresa. Y como una empresa formalmente constituida, pues tiene que cumplir la normatividad. Esto es parte de ese juego, Mauricio, de la normatividad. Yo quisiera ahí agregar esa parte y como que resaltar eso que está diciendo María Eugenia, de independientemente del número de trabajadores que tengan, de las utilidades que pueda tener la estación de servicio, de las ventas que pueda tener, el cumplimiento de las obligaciones laborales son idénticos a los de una gran empresa. Lastimosamente en Colombia no tenemos división de obligaciones laborales según el tamaño de la empresa. Entendemos que, por ejemplo, una zona como Cúcuta y norte de Santander, que además pues tiene sus golpes económicos y crisis adicionales,
pues igual tienen que cumplir de la misma manera. Así que, pues, escuchar a María Eugenia, que no solamente los temas laborales hay que prestarles atención, sino también el resto de temas regulatorios, pues es un reto grandísimo, y desde lo laboral tenemos la posibilidad de planear, de prevenir, de cumplir con lo que está definido como temas mínimos y buenas prácticas para, además de estar preparados para una visita, también pues garantizarle el cumplimiento de las obligaciones a los trabajadores, que es también el fin, no Así solamente cumplir con un requisito. María Eugenia, muchísimas gracias por atender esta invitación. Le deseamos el mejor de los años a todas las estaciones de servicio que son afiliadas a SESNOR, las que están ubicadas allá en esa hermosa región del país que es el norte de Santander. Mi tierra. Además, ¿no? Mira, por eso se emocionó María Eugenia, por eso se emocionó la doctora Gloria. Muchísimas gracias, María Eugenia. El mejor de los años. Muy amable. Gracias, María Eugenia. Bueno, chao, que estén bien. Gracias. Bueno. Vea, se emocionó la doctora Gloria con una paisana del norte de Santander, ¿no? Tenemos respuesta a la encuesta número 1. Ok. Le tengo resultados. La pregunta es, ¿mi estación de servicio está preparada para la visita del Ministerio de Trabajo? ¡Tarararán! Sí, el 63%. No, el 36%. O sea, las 2/3 partes van como bien y la otra tercera parte no. Entonces, pero bueno. Pero qué bien ese trabajo de hacerlo de la manera más transparente y confiada en un espacio seguro como lo es Canopy en Vivo. Bueno. Y entonces, los que no están preparados, pues la idea es que ojalá hoy les dejemos un mensaje y empezar a trabajar en esa preparación. Así es. Le hacemos la pregunta número 2, la encuesta número 2. Pensando en una posible visita del Ministerio del Trabajo a mi estación, ¿en qué puntos tendría vacíos? A. En jornadas, recargos, horas extras. B. En el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. C. En los temas de contratación y terminaciones. O D. En los pagos de nómina. Usted marque cualquiera de las opciones, solamente puede marcar una y ya puede responder la encuesta. Segunda parte de esta conversación que muy agradable que estamos teniendo. La llamamos nada de nervios, doctora Gloria, nada de nervios, porque nada de nervios lo explica esta gráfica. ¿Se acuerdan de la película? Ansiedad. De la película Intensamente, ¿no? Esta es la ansiedad, la emoción de la ansiedad que está, yo lo llamo un pajarraco nervioso, pero es claramente la imagen que ilustra la ansiedad. Nada de ansiedad, nada de nervios, porque pues lo que tenemos que hacer es prepararnos, ¿cierto? Y conocer exactamente cómo son esas inspecciones laborales del Ministerio de Trabajo. Entremos en materia entonces y mostremos qué es una inspección laboral y para qué sirve, doctora Gloria. Listo. Entonces, lo primero que les voy a pedir es que esas maletas de la ansiedad que vieron eran un montón, las dejemos en el piso y podamos en este momento enfocarnos, más que sentir esa emoción, que igual es válido, es bueno, ¿qué va a pasar después? ¿Cómo la gestiono y cómo hago para que pues ya pueda yo estar listo para atender la visita? Entonces, solo para efectos de cultura general, no me voy a meter aquí con normas ni aburrirlos a ustedes con este montón de artículos. La inspección laboral es una de las facultades que tiene el Ministerio de Trabajo dentro de sus funciones de inspección, vigilancia y control y policía administrativa que le da la ley a este ministerio. ¿Para qué? Para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales de seguridad social y de seguridad y de salud en el trabajo. Entonces, el Ministerio de Trabajo no es que desde el año pasado con la circular conjunta, para el caso de ustedes, haya tenido esa facultad. Siempre la ha tenido. Lo que pasa es que tal vez no estaba dentro de sus focos pues las estaciones de servicio, no habían los suficientes inspectores para hacerlo, pero en este caso ya aterrizándonos a lo que hay en este momento, pues esta facultad
El Ministerio de Trabajo la puede ejercer desde hace mucho tiempo con las estaciones de servicio. Muy importante decir aquí que estas inspecciones no son nuevas, o sea, es una facultad que tiene el Ministerio de Trabajo y tiene un propósito. Expliquemos el tema del propósito. Bueno, entonces, además de pues que esto es un tema muy antiguo de las facultades del Ministerio de Trabajo de inspección, vigilancia y control, tenemos un ajuste que se hizo el año pasado con las resoluciones 4179 y 4180 del 2025. Y se trata de uno de los objetivos del Ministerio de Trabajo de esta última administración. Y es tratar de dar un enfoque, no solamente de verificar cumplimiento de obligaciones laborales, sino también que exista un enfoque diferencial y de género. Temas relacionados con igualdad, temas relacionados con evitar el acoso laboral y acoso sexual en el ámbito laboral. Y es por eso que lo que quiere el Ministerio de Trabajo con estas inspecciones laborales con propósito es aumentar la inspección, aumentar las visitas y asimismo enfocarse a temas relacionados con riesgo psicosocial, con acoso laboral y con enfoque de género, sin dejar de lado el resto. Tan es así que en esta resolución se establecen 5 tipos de inspecciones. Entonces, está la inspección con enfoque territorial, la inspección masiva nacional. Ojo a la reforma laboral. Entonces esto, lo que quiere el ministerio con estas inspecciones es revisar si estamos o no estamos cumpliendo con temas de reforma laboral, que solamente para mencionarles algunos que ya este año tenemos que empezar a prestarles más atención. Desde el 25 de diciembre, jornada nocturna desde las 7 de la noche. Aumenta desde la reforma laboral el año pasado el valor del recargo dominical, temas relacionados con reglamento interno de trabajo, aprendices, y tenemos en nuestra estación de servicios. Entonces, todos estos temas es lo que revisa el ministerio en sus inspecciones masivas. Ojo a la reforma laboral. También la inspección rural para el sector agropecuario, también el ministerio está enfocándose en ello. La inspección para el cumplimiento de garantías sindicales y además la inspección especializada, que ahí es posible que estén incluyendo a las estaciones de servicio, claro, como un sector al que le quiere apuntar el Ministerio de Trabajo, que recordemos nace desde la circular del 2025, ese interés especial. No es que nazca la obligación de hacer inspecciones, pero sí es interés especial de hacerlo porque consideran que es un área o un sector que tiene ciertas, dice así la circular, no me estoy inventando esta parte, deficiencias operativas y puntos a mejorar en temas laborales. Sí. Ahí para aportar y resaltar. El grupo élite, ¿no? Exacto, que el grupo élite de inspectores está en un aproximado de 300 inspectores de trabajo que se van a encargar de ir empresa por empresa a hacer inspecciones y visitas. Es casi el 33% del equipo total de inspectores de trabajo. Es lo que se le quiere apuntar en el ministerio. Ahorita vamos a ver cifras y vamos a ver cómo aumentó desde el año pasado la inspección laboral por esa razón. Y aquí un tema antes de seguir con el paso a paso es las medidas que además esta resolución de la inspección laboral con propósito está implementando como medidas preventivas que puede ordenar el ministerio en estas visitas. Me permitiré leer solo algunas. Por ejemplo, suspensión de actividades peligrosas que pongan en riesgo la salud o seguridad de los trabajadores. Reubicación temporal en caso de condiciones laborales inadecuadas. Exigencia de entrega inmediata de elementos de protección personal. Garantía de acceso a servicios de salud ocupacional y atención psicológica, implementación urgente de protocolos de seguridad y salud en el trabajo. Temas como esos podría llegar el ministerio en estas visitas de inspección laboral con propósito a ordenar como medida preventiva a las empresas. Bueno, sí, son temas muy interesantes. Expliquemos ahora estos 3 pasos de cómo se desarrolla una inspección laboral para que la estación de servicio tome nota, ¿sí? Y entienda cómo se debe desarrollar. Muy importante aquí, y en eso hemos sido muy insistentes, hay que quitarse los guantes, ¿sí? Usted mencionaba ahora una anécdota de una inspectora que se enfureció porque no la recibieron, ¿no? En una inspección no relacionada con estación de servicio, ¿cierto? No, pero muy nueva. Eso está en redes sociales y en noticias la semana pasada. Está por ahí, seguramente ustedes la han visto. Sí. Aquí insistimos,
nada de nervios, hay que mantener la calma y creo que hay que ser aquí bastante inteligente y persuasivo, ¿no? O sea que esto hay que atenderlo, se tiene que dar, tener una actitud un poco agresiva, displicente, evasiva, no ayuda, al contrario, perjudica mucho porque pueden venir las sanciones, ya vamos a hablar del tema de las sanciones, así que pilas con este paso a paso que nos va a indicar la doctora Gloria porque hay que tomarlo con calma, con su avena, como decían los costeños, ¿no? Que los habitantes del Caribe colombiano que tienen esa expresión que me parece muy genial para calmarse, ¿no? Cógela suave, Sí. cógela suave, ¿no? Así es. Bueno, un primer punto es entonces cómo llega el Ministerio de Trabajo. Cómo cita, no cita, avisa, no avisa. Y entonces ahí va el primer punto y es que el ministerio podría no avisar. ¿Listo? Llegar de manera sorpresiva a una estación de servicio o cualquier empresa. Como les pasó a las estaciones de Cúcuta. Como les pasó a las estaciones de Cúcuta o como le pasó la semana pasada a una empresa de seguridad cuando llegaron a las 5:30 de la mañana y pues hay videos donde no los dejan ingresar de manera inmediata. Entonces, ¿esto por qué ocurre? Porque el Ministerio de Trabajo de oficio así lo consideró. De oficio es cuando no se solicita previamente por nadie o a petición de parte. Cuando hay algún tipo de queja, querella por parte de algún trabajador o hasta anónima y el ministerio considera pues que es necesario ir y realizar una visita. El tema que se puede dar, ¿no? O sea, Claro. alguien inconforme de pronto, en este caso en una estación de servicio, que siente que lo están tratando mal o están abusando, ellos entran ya a internet con códigos QR muy fácil y hacen una reclamación y por esa reclamación se puede generar la visita. Se puede generar la visita, así es. Entonces, una vez llegan los funcionarios del Ministerio de Trabajo, como les dice Mauricio, pues es necesario atenderlos, dejarlos ingresar y previo a ello es posible que ustedes hagan las confirmaciones con las credenciales. Ellos tienen también en sus credenciales unos códigos QR donde ustedes verifican que sí son funcionarios del Ministerio de Trabajo. A veces llegan un equipo grande, a veces solamente 2 o 3. Eso depende mucho como de la organización y logística que tenga el ministerio y también de la disponibilidad de funcionarios que tenga en la zona. Es obligatorio recibirlos y ahí en ese momento el ministerio hace como una especie de reunión de inicio de la auditoría y aquí nos explica el alcance, qué es lo que van a revisar, por qué están aquí y hacen como una división de su equipo de trabajo, es lo que normalmente sucede. Entonces hay un equipo que se va para el tema de seguridad y salud en el trabajo, otro equipo que va a los temas de nómina, otro que va a revisar instalaciones o a veces otro que va a hablar con los trabajadores. Ya ese es el segundo paso, que es la verificación en el sitio, ¿no? Y ya entonces en esa verificación en el sitio, el Ministerio de Trabajo puede revisar información ahí. ¿Sí? O ya si ellos, depende del tiempo, pues entonces lo que hacen es hacer requerimientos. Pero si están ahí, ellos podrían sentarse, pedir carpetas y empezar a revisar. Y un dato interesante es lo de las entrevistas privadas a trabajadores, ¿no? Exacto, ese es otro de los temas de la verificación in situ. Entonces ellos pueden solicitar un espacio o ir y dirigirse donde están los trabajadores y empezar a conversar. Preguntarles temas, preguntarles percepciones, preguntarles, bueno, y usted, por ejemplo, si van la próxima semana, ¿usted ya vio en su nómina si le pagaron los intereses a las cesantías o en diciembre le pagaron la prima? La dotación, ¿cuándo fue la última vez que se la entregaron? Los elementos de protección personal, son preguntas que hacen, temas relacionados con el trato, temas relacionados con acoso laboral y son a veces aspectos que se pueden responder desde el punto de vista subjetivo por parte de los trabajadores y ahí de una vez hacer un llamado para que tratemos de tener en nuestras empresas y estaciones de servicios canales de comunicación directos con los trabajadores, que si tienen algún tipo de solicitud, inconformidad, puedan ir a un canal de comunicación y evitar entonces que los canales sean terceros y evitar que, por ejemplo, este tipo de situaciones yo le agregaría canales directos y honestos, ¿no? O sea, con toda la transparencia del caso. Usted nos comentaba una anécdota de que alguien salía de estas visitas y se reía de haber echado al agua al administrador de la estación. Sí, señor, eso nos contaron y se vuelve pues un tema un poco de anécdota, pero también esto podría llegar a ser fuente para que se le abra posteriormente una averiguación preliminar a una empresa.
Sí, y no hay que, ¿cómo se dice?, abrir esa ventana. Porque si usted trata bien a la gente está a gusto, pues no se va a dar este tipo de actitudes. El Así tercer es. paso es las medidas preventivas, ¿no? Exacto, que fueran las que les mencionaba a grandes rasgos en la anterior, en la anterior sección, relacionadas con puntos que ve el Ministerio de Trabajo y que no puede esperar a realizar una investigación o un proceso administrativo sancionatorio, sino que necesariamente debe allí emitir una orden para la empresa. Entonces, evidenció que no tienen elementos de protección personal, pues ordena la entrega inmediata, temas relacionados con seguridad y salud en el trabajo, o cuando ve que alguna de los temas está afectando derechos fundamentales de los trabajadores. Por ejemplo, no están pagando los salarios, que los trabajadores llegan y digan, no, pues es que a mí no me pagan desde hace 3 meses. Pues evidencia esto el ministerio, impone medidas preventivas aquí. Bueno. Vamos a mirar lo de las encuestas, de las consecuencias administrativas, perdón, pero antes vamos a mirar el resultado de la encuesta 2. Vamos a ver qué nos dicen sobre los puntos que... Pensando en una posible visita del Ministerio de Trabajo a mi estación, ¿en qué puntos tendría vacíos? Anote ahí, doctora Gloria. Jornada, recargos y horas extras, 62%. Eso quiere decir que tenemos que poner la lupa ahí, ¿no? Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 16%. Contratación y terminaciones, 20%. Pagos de nómina, 0%. O sea que la nómina estamos chuleados. Perfecto. Pero preocupa el tema de las jornadas, recargos y horas extras, ¿no? Sí, y creo que tiene mucho que ver con todo lo que está ocurriendo, lo que estaba ocurriendo en los últimos años y la reforma laboral. Exactamente. ¿Cierto? Reducción de jornada. En este momento estamos en 44 horas semanales, pero en julio vamos a quedar en 42 horas semanales. Y ya para ahí. Sí, ya para ahí, pero entonces, ¿cómo organizamos 42 horas semanales para servicios que a veces son 24/7? Y los turnos, ¿no? Turnos de trabajo. ¿Estoy liquidando horas extras, sí o no? Se están generando primero que todo y para eso necesitamos contabilizar bien la jornada de trabajo para saber si hay o no hay horas extras. Temas de los pagos de los recargos, lo que mencionaba yo de los recargos desde las 7 de la noche en los nocturnos. Anteriormente, antes del 25 de diciembre estábamos 9 de la noche. El pago asimismo de los recargos dominicales, festivos. ¿Estamos dando los compensatorios cuando estos dominicales y festivos se vuelven habituales? ¿Sí o no? Son una inmensidad de preguntas y nuevamente que nos aplican a la grande, pequeña y mediana empresa de la misma manera. Así es. Y con unos costos laborales importantes. Entonces, sí coincido con que ese es de los puntos que más podrían dificultar a las empresas en su cumplimiento, que más cargas laborales y económicas generan, pero además de eso, lo que más está revisando el Ministerio de Trabajo. Bueno, pregunta 3 que para responder ahí en el chat. ¿Mi estación cuenta con personal idóneo para atender la visita del Ministerio de Trabajo? Responda sí o responda no. Ya puede responder. Veamos las consecuencias administrativas antes de presentar a nuestra siguiente invitada, doctora Gloria. Listo. Frente a las consecuencias administrativas, ¿qué pasa después de la visita? ¿Listo? Me fueron, revisaron, me dejaron unos requerimientos o simplemente dejaron el acta porque yo tenía toda la información. ¿Qué pasa después? Entonces, en sitio, ¿qué puede pasar si no tenemos algo o si ven el ministerio que estamos en una condición completamente grave? Que era lo que hablábamos aquí de medidas preventivas. Está entonces una paralización o prohibición inmediata de actividades, una clausura del lugar del trabajo. Y ojo, porque cuando paralizan o hacen clausuras, no quiere decir que manden a los trabajadores a la casa y mientras yo me organizo, la gente está en la casa y yo no le tengo que pagar nada. No. Se tiene que seguir pagando el salario de la gente y además de eso, pues cumpliendo con todas las obligaciones laborales, porque esto no es una suspensión del contrato de trabajo. Y esa clausura ¿listo? Puede ser de 3 a 10 días o de 10 a 30 días. Sí, hay reincidencia. Cerrado. Un mes. Exactamente. Y pues esto depende mucho de si ya después el ministerio verifica cumplí o no cumplí.
No, las consecuencias son gravísimas. Sí, está el otro tema y son ya iniciar averiguaciones preliminares, que ese es el proceso previo a que me inicien un proceso administrativo sancionatorio. Entonces ahí el ministerio inicia ya un tema más formal, me pide documentos, me llama a presentar mi posición, mi defensa, y después de eso dice, ¿hay o no hay mérito para iniciar un proceso administrativo sancionatorio? Y ahí ya con términos yo tengo que defenderme, presentar mis alegatos y posterior a ello el ministerio me dice, ¿lo sanciono o archivo la investigación? ¿Y qué pasa si me sanciona? Lo que normalmente ocurre cuando me sancionan es que me imponen multas de 1 a 5.000 salarios mínimos. ¿Eso en plata es cuánto? ¿Y con el nuevo salario? No, pues con el nuevo salario creo que estamos en problemas. Sí, porque es multiplicar 5.000 por 2 millones. Por 1.750.000. Bueno, cifras gruesas. Caray, eso es mucha plata. Sí, es mucho dinero y además que es dinero que no va para los trabajadores. O sea, esto es aparte de lo que podrían hacer los trabajadores si, por ejemplo, me llegan a sancionar porque no les pago salarios, ¿sí? Los trabajadores pueden presentar sus demandas, pueden generar todas las acciones judiciales que consideren. Pero además, si el ministerio me sanciona, el dinero no va para los trabajadores, sino que va para unas cuentas especiales. Miremos el tema de las cifras de estas inspecciones laborales. Ustedes nos sacó unas cifras ahí del informe de gestión 24-25 del sector trabajo al Congreso de la República. Sí. Primeras cifras. Plan de inspección. Visitas de inspección tiene entre agosto del 2024 y diciembre del 2024 7.188. Y entre enero y abril del 2025 2.092. Sí, y hay un tema como para contarles, y es que esto es un informe que se da en abril del 2025. Todavía no ha salido el de a diciembre del 2025, que ahorita igual les vamos a dar algunas cifras para que se hagan una idea, pero es un número importante. Muy importante. Y aparece el top 5 de los territorios más inspeccionados, tanto en 2024 fue Antioquia, Bogotá, Boyacá, Valle del Cauca, Santander, y en el año pasado Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia, ahí se repiten, ¿no? Sí. Urabá y Santander. Sí, ahí la novedad es Urabá. Es Urabá que lo ponen como un territorio aparte de Antioquia. De Antioquia, sí. Seguramente porque estuvieron en las bananeras. Muy seguramente. Y entre paréntesis, hayan ustedes el número de visitas. De visitas, exactamente. Y estas son cifras publicadas en las redes sociales del ministerio, ¿no? Mucho más actualizadas. Y nos dicen que a diciembre de 2025 se hicieron 27.800 inspecciones laborales. Es un número grande. Miren cómo se pudo aumentar este número de visitas, porque es que es cierto. Es claro, y esto lo vemos nuevamente en medios, en redes sociales, que el ministerio está llegando a las empresas, grandes, medianas o pequeñas, están haciendo inspecciones laborales. Parece un trabajo silencioso, pero claramente es un trabajo como intencional, ¿no? Sí. Y aquí tenemos las sanciones. Exacto, también sacadas de este informe a marzo del 2025. Sanciones, ¿por qué? ¿Cuáles son las conductas que más está sancionando el Ministerio de Trabajo? Entonces, temas de pago de prestaciones sociales, pago de salario, no afiliación al sistema de seguridad social y cajas y para fiscales. Esto pareciera que las empresas todavía no lo hacen pues de acuerdo con estas cifras, temas relacionados con seguridad y salud en el trabajo, con dotaciones. Entonces, con como los puntos que dice el ministerio a marzo del 2025 pudo sancionar por esto. Normalmente, ¿cómo sancionan por estos temas? Con multas de 1 a 5.000 salarios mínimos. Sí, es difícil tasar. Y lo que no queremos ver, ¿no?, en las estaciones de servicio es este aviso de sellamiento. Sí, y es un aviso, por ejemplo, que se pone sellado, pero es una clausura temporal del trabajo en las empresas. Esto sucedió el 26 de diciembre del año 2025. O sea, trabajan hasta los 26 de diciembre en una mina de Boyacá.
Ahí quitamos los nombres por temas de confidencialidad, pero eso igual está en las redes sociales del Ministerio de Trabajo. Y así pasa. Entonces el Ministerio evidencia que hay algún tema que perjudica o que pone en riesgo los derechos fundamentales de los trabajadores y les puede sellar por un tiempo. Mientras tanto, pagan salarios, prestaciones, todas las obligaciones laborales de los trabajadores mientras esté sellado. Doctora Gloria, le tengo una buena noticia de la pregunta 3 que hicimos. ¿Qué dijeron? ¿Mi estación de servicio cuenta con personal idóneo para atender la visita del Ministerio de Trabajo? El 86% dijo que sí. Muy bien. El 13% dijo que no. O sea, buenísimo. Está bien, porque hay que tener personal idóneo para atender este requerimiento. 10:58 de la mañana. A esta hora nuestra segunda invitada está desde la ciudad de Bucaramanga, aunque ella trabaja en la zona de Aguachica, Cesar. Saludamos a Abril Pérez Martínez desde la ciudad de Bucaramanga, donde está presente. Abril, muy buenos días. Bienvenida a Canopy en Vivo, Conocimiento Sin Techo. Seguimos con Canopy en Vivo. Hola Abril, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muchísimas gracias, muy bien, muy amable por atender nuestra invitación y estar presente aquí en el programa. No, gracias a ustedes por la invitación. Abril es coordinadora HSQ. Perdóname la ignorancia, pero yo nunca puedo entender la Q, es de quality, debe ser, ¿cierto? Sí. De calidad. Sí. Bueno, ella es coordinadora HST, el grupo empresarial Sadib Férez, ¿cierto? Que tiene varias estaciones de servicio en esta zona del sur del Cesar. Ustedes ya recibieron la visita del Ministerio de Trabajo. ¿Cuándo la recibieron? Y cuéntenos un poco la impresión general de la visita que usted atendió, Abril. Bueno, la visita de nosotros fue recibida el 6 de noviembre del año pasado, del 2025. Fue recibida, llegó la inspectora de trabajo a las 8 de la mañana y pues ella llegó sola, llegó con la notificación, nos llegó a la administración primero y luego pasó a mi oficina. Me comentó que pues venía a hacer la visita, pidió la presencia del representante legal, una persona del COPAS y por parte de trabajadores y una persona por parte del COPAS, por parte de la parte administrativa. Luego de esto, pues, nos reunimos, nos contó de qué iba a tratar la visita, qué nos iba a solicitar, y pues toda la visita se trató en sitio, ¿sí? Ella empezó a pedir, se divide como por módulos, primero como por parte de nómina, recursos humanos y riesgos laborales. Así más o menos van pidiendo los documentos, pues en el caso de nosotros, ¿no? Luego de esto, todo lo que tiene que ver con la nómina, pues todo lo que es prestaciones, las afiliaciones, vacaciones, el horario y la parte de talento humano, cómo se tiene en cuenta o qué se tiene en cuenta para uno poder contratar a una persona. Llegado caso, si se tiene en cuenta discriminación, el género, si se tiene en cuenta si hace parte de la comunidad, toda esta parte la pregunta. Y la parte de riesgos laborales, todo lo que es dotación, EPPs, el COPAS, la conformación, y están enfocándose mucho en la parte psicológica. Si se tiene la batería, si se tienen publicadas lo de acoso laboral, y si se cuenta o si las empresas, pues es una pregunta que me hicieron muy puntualmente, que si sabíamos que las ARL pues cuentan como con un número de atención de emergencia psicosocial y si estaba publicado. En este caso, pues nosotros, como decía la doctora ahorita, estamos bien preparados, tenemos pues, asesor jurídico, tenemos la parte de la nómina y conmigo, pues antes de la visita veníamos preparados pues ya con esto. Entonces nosotros pues mostramos la situación de esto y mostramos las evidencias. A todo le piden evidencia, a todo, desde la nómina, parte de seguridad, matriz de riesgos, todo lo que tiene que ver, todo es con evidencia. Sí, muy importante el tema de la gestión documental, ¿no? Y ahora que mencionaba Abril lo del tema emocional, esa batería de riesgo psicosocial, que además es una obligación, es un temita que tenemos ahí por tratar también aquí en Canopy en Vivo.
Es un tema que ha adquirido relevancia, ¿no? Porque pues no es solamente lo operativo, los elementos de protección personal, el sistema de gestión que funciona adecuadamente, sino también la parte emocional. O sea, le están poniendo lupa también a temas que tradicionalmente no se contemplaban, Abril. Sí, bastante. La parte de igualdad, por ejemplo, la política de igualdad es algo que pues no está reglamentado en ninguna parte, pero ellos la están exigiendo como parte de las visitas. Entonces piden que uno tenga una política de igualdad donde diga que pues todo esto referente a en sí es como el énfasis de esta visita más del gobierno nuevo, pues por así decirlo. Se están enfocando mucho en esto. Y puede salir o sea, si llegado caso uno no la tiene, ella me explicaba, porque ella me preguntó que nosotros la teníamos, porque yo ya había tenido la facilidad de tener el checklist del ministerio, entonces se había hecho. Pero ella nos comentaba que pues hay muchas empresas que no la tienen, entonces por esto pueden pedir ellos, incluso pedir pues que se envíe, y si no, pues empezar con sanciones. Entonces sí es algo que es como que está bastante fuerte el tema y psicosocial también. Es importante. Abril, le quería preguntar, ustedes me dice que ya estaban preparados para la visita de alguna manera, ¿habían diseñado un protocolo y habían asignado unos roles determinados en la estación? Esto fue en la estación Maravén, si no estoy mal, ¿cierto? Ahí en Aguachica. En Aguachica, Cesar. Sí. ¿Tienen un protocolo? Pues mi jefe tiene muy en claro estas situaciones de lo de parte de gerencia, y pues sabe mucho de que cuando estas visitas llegan, pues él trata de tener todo siempre al día. Entonces, desde mucho antes me envió documentación y me mandó pues a averiguar mucho el tema. Entonces, sí nos dividimos, cada uno sabía qué le tocaba, y cuando vino la visita, pues fue mucho más fácil. Nuevamente decir, pásame esto, la parte de nómina, la parte de talento, y pues yo como coordinadora. Pero sí teníamos ya todo preparado, teníamos todo listo. Yo tengo unas preguntas. Adelante, doctora. Abril, ¿fue una visita programada o sorpresa? Sorpresa. Nos llegaron el 6 de noviembre a las 8 de la mañana. Llegaron primero a la administración y ella llegó y pues se presentó que venía a hacer la visita. No dijo que de pronto pasaba después, no, dijo, vengo a hacer la visita y traigo este documento, necesito el representante legal. El representante legal pues no pudo estar. En ese caso ella dejó, pero sí con el cupaje y demás. Pero sí, no nos avisaron. Esto que nos cuenta Abril está muy relacionado con las resoluciones de inspección laboral con propósito. Y es ese reenfoque que el ministerio le está dando a sus inspecciones, de no ser simplemente miro nómina, prestaciones y seguridad social, sino voy a mirar los enfoques de género, igualdad. Me imagino que hicieron preguntas de si había grupos étnicos, personas pertenecientes a grupos étnicos, personas en estado de gestación también, lo que tú dices de las comunidades que pueden tener, pues que a las que pueden pertenecer los trabajadores, todo eso porque también lo tienen en una estadística y tenemos que darles números exactos. Cuántos hombres hay, cuántas mujeres hay, las políticas de equidad, las políticas de prevención de acoso laboral, no solo acoso laboral, sexual también, eso lo están revisando con base en las resoluciones de años anteriores. Entonces vemos ahí que el ministerio ya tiene ese reenfoque de inspección laboral con propósito, con lo que nos cuenta Abril. Abril, una última pregunta. De todo esto que ustedes muy inteligentemente pues prepararon para la visita, así la visita haya sido sorpresa, digamos, ¿qué es lo que cuesta más preparar? O sea, ¿cuáles son los temas o el tema que resulta más complejo de preparar para que la gente tenga la información oportuna y para poder entregársela al ministerio? Digamos, el temita sí que resulta más como difícil de acceder. Lo que más complica de pronto y un poquito la situación es el tema de lo de la nómina, por la variante que hay de pronto de las horas extras, de que en el momento que ellos lleguen, pues no, por ejemplo, llegaron el 6, pero la quincena se parte el 30, entonces hay que tener como actualizados datos hasta el día de 30, entonces a veces eso es como que ellas estén, la parte de contabilidad esté actualizando siempre regularmente
todo, tratar de mantenerlo al día, o sea, como tener de siempre disponible que va a llegar la visita, porque pues todavía estamos en tiempo de que la visita puede llegar en cualquier momento. Entonces siempre estar ahí como que al día con eso. Eso es lo máximo, porque el resto pues de cosas, también lo de los exámenes médicos, periódicos, esto es importante, también están pidiendo, y las recomendaciones médicas que se le hacen también a los empleados. Sabemos que cuando se hace el examen médico, pues la recomendación médica tiene que venir firmada por ellos mismos, de que recibieron, de que de pronto si hay algún trabajador enfermo, esto también lo preguntan, y de la gente mayor, de 60 años, si se tiene contratada. Sí, muy importante lo de la gestión documental, ¿no? Eso que mencionaba Abril, piden evidencia de todo. Muéstrame dónde está el acta, muéstrame dónde está el recibo. Esa evidencia, esa gestión documental sí tiene que ser muy celosa. Aquí hicimos un programita de gestión documental donde ya cuando uno adquiere el hábito, pues lo hace finalmente. Abril, para despedirla y no demorarla y agradecerle de antemano esta comunicación, ¿qué mensaje le daría usted a sus pares, HSE y demás, que trabajan en las distintas estaciones de servicio del país relacionadas con estar atentos a esta inspección laboral del Ministerio de Trabajo? Pues como una recomendación siempre, como les decía ahorita, estar preparado, siempre pensando que vamos a recibir una visita o siempre pensando que tenemos que reportar algo. Pues la función de nosotros de pronto como coordinadores es siempre mantener tanto el sistema como lo que podamos colaborar con la empresa al día. Entonces siempre hay veces que pues a uno se le escapa el tiempo porque no hay que ser realista, pero siempre tratar de tener todo al día y pues pedir siempre apoyo en gerencia lo que se necesita, porque esto también es importante. También es muy importante que la parte gerencial apoye a la coordinación de seguridad y salud en el trabajo, a nómina, porque con eso es que se ve la eficacia de las cosas, pues diría yo. Ese es como Así es. Abril, muchísimas gracias por esta comunicación, por tener la disponibilidad de atendernos, dedicar parte de su tiempo hoy a compartir esta información con las otras estaciones que nos están viendo a esta hora de la mañana. Muchísimas gracias y la mejor de las suertes para todas las estaciones que hacen parte del Grupo Empresarial Sadi Pérez en Aguachica. Chao. Bendito. Chao. Gracias, Abril. Chao. Estás viendo Canopy en vivo. Doctora Gloria, no dar papaya. No, esto hay que estar preparados. Hay que estar preparados. Y ahí un tema que decía Abril que me pareció importantísimo es la nómina. Las nóminas normalmente no son tan exactas entre lo que sucedió el mes anterior y lo que se paga, por temas de novedades, esto que decía Abril. Entonces, cuando el ministerio vaya, es importante que eso se lo cuenten, porque si no el ministerio va a tomar los reportes de horas extras y de trabajo de la gente y automáticamente lo va a revisar con el mes siguiente o con el mes de la nómina que usted le pasa. Entonces, si uno no explica la documentación que está entregando para el ministerio, si no le cuadra, ya con eso podría empezar a poner problema. Entonces es importante hacer esas aclaraciones. Ok, pregunta número 4 para su chat. Usted muy atento allá a su chat. Mi estación tiene la información disponible para suministrarla de inmediato a los inspectores del Ministerio de Trabajo, relacionada con este testimonio que nos dio Abril. Sí. Diga sí o diga no, puede responder ya mismo. Y queríamos compartir con ustedes también, la doctora Gloria se dio la tarea de preguntarles a algunas estaciones allá de Cúcuta que fueron visitadas. Obviamente no aceptaron salir aquí en vivo, pero sí le contaron cositas, ¿no? De cómo fue la visita, cómo me fue en la visita del Ministerio de Trabajo. Y queríamos resaltar estos temitas rápidamente para ya pasar a la parte de la lista de chequeo, que ya es la parte final de la conversación. ¿Qué le contaron? Bueno, si quieres nos devolvemos a la anterior, que creo que ahí es la parte, exacto, de la revisión documental laboral. Entonces, como ya nos ha contado María Eugenia, Abril, están revisando temas documentales de nómina y los están confrontando con los reportes de trabajo de la gente. Entonces, recuerden que cuando se trabaja horas extras es necesario tener una planilla.
Si bien la reforma laboral elimina la obligación de tener una autorización del Ministerio de Trabajo, la planilla sigue existiendo, con hora de ingreso, hora de salida, cuántas horas extras se realizaron y los datos de los trabajadores. Eso lo pide el Ministerio y lo confronta con las nóminas y los aportes al sistema de seguridad social. Desde lo contractual, por ejemplo, en esta estación solo solicitaron un contrato, hicieron un análisis y preguntaron mucho sobre temas de jornadas y horas extras, que ya vimos que es uno de los puntos débiles que podemos tener, que puede tener un número importante de estaciones de servicio, y se enfocaron en temas de descuentos de nómina. ¿Por qué están descontando esto? ¿Cómo hacen ustedes el manejo de sobrantes? Hay una autorización previa, expresa y escrita del trabajador para que ustedes realicen el descuento, si es que le descuentan de nómina cuando hay algún tipo de tema que no cuadra en la caja. Eso lo pregunta el Ministerio. ¿Piden el desprendible de la nómina? Tanto desprendible de la nómina como autorización de descuento, porque por ley, cuando vamos a hacer una autorización de descuento, cuando vamos a hacer un descuento, es necesario que exista una autorización previa, expresa y escrita. No solamente es descontarle por derecha, como quien dice. Entonces eso también lo piden, asimismo la entrega de la dotación. Pasamos a la siguiente. A esta estación de servicio le fue muy bien. Tuve una conversación larga con la persona de seguridad y salud en el trabajo y de talento humano, de Cúcuta, de mi tierra, y muy bien les fue. No estoy aquí con sesgos geográficos ni regionalistas, pero les fue muy bien. Ahí entonces les hago ese reconocimiento. En temas de seguridad y salud en el trabajo fueron muy puntuales con las preguntas y detallistas, temas como solicitar la hoja de vida y la licencia del responsable de seguridad y salud en el trabajo. Hasta eso están pidiendo. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos estaciones de servicio que no tienen el encargado de seguridad y salud en el trabajo como directo, sino como un tercero, también es importante que ustedes cuenten con esa información. Si esa persona no puede estar, o llamarla para que esté, porque preguntan temas muy puntuales, el plan de emergencia, confrontan la matriz de riesgos frente a los EPPs, para saber si sí están entregando los EPPs y la dotación correspondiente. Asimismo, las rutas de los primeros auxilios, certificado de afiliaciones a ARL, tanto de la empresa como de los trabajadores. Verifican que desde el primer día de trabajo ya las personas tengan la cobertura al sistema de seguridad social y de riesgos laborales. Revisan las publicaciones del reglamento interno de trabajo, de higiene y seguridad, la ruta nuevamente de emergencia. Entonces, para que lo tengan. Trabajo en alturas, vi ahí, ¿no? Sí, señor. Preguntan, ¿quiénes están habilitados para hacer trabajo en alturas? En ese caso, entonces dijeron, no, tal y tal persona. Bueno, muéstrame el curso está vigente, tiene el certificado activo. Eso lo preguntan. Las actas, comités, están siendo muy, muy enfáticos en los comités de convivencia laboral, comité de seguridad y el COPAST, que es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, y asimismo de los brigadistas. Entonces, las actas de elección para saber si estamos dentro del término. Recuerden que cada uno de esos comités tienen un término de vigencia. Hay que confirmar que sí sea y que estén vigentes estos comités y que además se reúnan en los términos que la ley establece. Bueno, llegamos a la tercera y última parte de esta conversación. Son 11:16 de la mañana. Y vamos a hablar de la lista de chequeo. Aquí llegamos al punto donde chuleamos o dejamos pendiente o estar por resolver, ¿no? La doctora Gloria, cuando estábamos preparando esta charla, me pasó un listado enorme de lista de chequeo. Lo hemos resumido en 3 slides, básicamente, como lo básico, ¿no? Expliquemos de qué se trata esta lista de chequeo. Sí, Mauricio, es que es demasiada información que nosotros hemos ya sea haciendo un trabajo en Godoy, como de campo, con nuestros clientes, preguntando qué solicita el ministerio. Tenemos actas, a veces las actas tienen una información, otra información. Entonces tratamos como de sacar una lista de chequeo. Aquí solo aparece lo laboral, pues en seguridad y salud en el trabajo es muy larga, pero conozco que ustedes tienen un aplicativo, una caja de herramientas donde hay información y se puede hacer un chequeo de qué tiene y qué no tiene. Entonces también eso sirve. Permítame recordarle a la gente, pues este trabajo lo hacemos con nuestros asesores regionales en cada región del país, con cada estaciones en las regiones, pero en la página web fondosoldicom.com usted entra a servicios,
entra a asesoría HSE y ahí encuentra abajo en la parte de seguridad y salud en el trabajo un botoncito que dice SST 312, que es la resolución de la caja de herramientas. Y ahí va a encontrar usted todos los documentos en Word diseñados para cada tipo de estación. O sea, si su estación tiene entre 1 y 10 colaboradores, son unos requerimientos. Si tiene entre 11 y 50, son otros requerimientos. Y si tiene más de 50 colaboradores, ahí están los requerimientos. Son proformas, básicamente, en Word, están en Word, son los únicos documentos subidos a la página web en ese formato, simplemente para que usted los descargue y los actualice con la información propia de su estación de servicio y pueda construir su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahí están en la página web para que los pueda consultar. Ok, entonces conociendo que en la página web está todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo, por eso aquí en el listado de chequeo pues incluimos fue lo laboral. Y ahí como para hacer una claridad, porque tú mencionas que los tienen divididos por números de trabajadores. Entonces, solamente porque yo les dije hace ratico que para las empresas las obligaciones laborales, y aquí solo me enfoco en lo laboral, no seguridad y salud en el trabajo, la mayoría de las obligaciones laborales no tienen distinción en el número de trabajadores. Solo algunos temas de reglamento. Podemos ver que pues, si tienen un número muy, muy pequeño de trabajadores, pues las obligaciones cambian, y lo mismo comité de convivencia laboral. Pero en general podríamos decir que el resto de obligaciones se aplican para cualquier empresa con cualquier número de trabajadores y tamaño. Y entonces, ya como para resumir, ¿qué información puede estar pidiendo el ministerio? Temas de contratación de personal. Aquí lo primero que piden es un censo de los trabajadores. Entonces van a empezar, como les decía Abril, a preguntar cuántos trabajadoras están en estado de embarazo, cuántas pertenecen a ciertas comunidades, licencias, discapacitados, reubicados, y esos reubicados entonces le ponen la lupa para ver con base en qué están reubicados, están o no cumpliendo recomendaciones médicas, cuál es el tiempo de la recomendación, eso lo revisan. También ya en temas de contratación, entonces nos piden los contratos, cuántos contratos son, si son solo laborales o si también estamos hablando de contratos de prestación de servicios, a eso también le ponen la lupa. En temas de salarios, los desprendibles de nómina para ver periodicidad de pago, para ver si están pagando bien. No solamente, ojo, los desprendibles, también el soporte de la transferencia. Entonces, si les pagan por cuenta bancaria, si lo hacen por algún tipo de plataforma, eso también lo piden, porque pues el documento está, pero también tienen que revisar cuánto dinero le llega al trabajador, si hicieron bien los descuentos en el sistema de seguridad social para los aportes de los trabajadores, o si solamente pues lo hizo el empleador y ya todo eso lo preguntan. Prestaciones sociales, también los soportes de pago. Las vacaciones, revisan el registro de las vacaciones, el sistema donde aparece cuántos días tiene el trabajador causados de vacaciones, cuántos ha disfrutado, entonces eso también lo están revisando. Temas de jornadas de trabajo, como hemos hablado, temas de horas extras, trabajos en días de descanso obligatorio, domingos, festivos, cómo se pagaron, dieron o no dieron los compensatorios. Si quieres, ahí pasamos a la última. Seguridad social y parafiscales, ¿pagaron a tiempo? ¿No pagaron a tiempo? ¿Cuánto pagaron? También lo están revisando. Y los reglamentos y políticas, como ya lo mencionó Abril y lo hemos hablado, la necesidad de tenerlos al día, actualizados. Ojo que pues con base en la reforma hay que hacer unos ajustes a los reglamentos internos de trabajo, volverlos a publicar. Hay un procedimiento desde el año 2010 para publicarlos, sobre darle la oportunidad a los trabajadores de presentar objeciones, y pues bueno, esto también es necesario pues tenerlo al día para poderlo demostrar al ministerio. Le tengo resultados de la pregunta 4. ¿Mi estación tiene la información disponible para suministrarla de inmediato a los inspectores del Ministerio de Trabajo? ¿Qué cree usted, doctora? Yo creería que sí. Sí, el 60%. Ok. Pero no el 39%, que es un porcentaje alto, ¿no? O sea, en esto sí, valga decir aquí el famoso dicho, ¿no? Aquí no hay que dar papaya. Que mantenerse todo en orden. Sí, ya la señora María Eugenia nos hacía hincapié en que no somos dueños del sector, ¿no? El sector, sí, ¿qué hacemos? Estamos en un sector que es altamente regulado. Y esta es una parte de la regulación, el tema laboral. Entonces, ese tema hay que cumplirlo. La última pregunta que les vamos a hacer antes de presentar a nuestro tercer y último invitado. Le preguntamos,
En el desarrollo de la visita de los inspectores del Ministerio del Trabajo, ¿estaría usted de acuerdo con que ellos realicen entrevistas a sus trabajadores? Por ahí lo vimos en uno de los slides en el paso a paso. ¿Sí o no? Responda ya. Saludamos 11:22 minutos de la mañana a esta hora al doctor Edwin Campos, que es auditor del Icontec y que nos acompaña a esta hora de la mañana. Doctor Edwin, muy buenos días. Bienvenido a Canopy en Vivo, Conocimiento sin Techo. Seguimos con Canopy en Vivo. Doctor Edwin, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, muy buen día para todos. Nos alegra saludarlos, Mauricio, Gloria, también todas las personas que nos ven y nos escuchan en este momento. Bueno, muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Y lo primero que quisiera preguntarle, doctor Edwin, es, usted trabaja con temas de buenas prácticas laborales y es un tema en el que tenemos que insistir aquí, porque finalmente todo confluye allá, ¿no? O sea, no es tanto el temor de la visita y de la inspección, sino que yo debo tener buenas prácticas laborales. ¿Cómo es el trabajo que usted desarrolla directamente con el Icontec y que tiene que ver con este tema de las buenas prácticas laborales? Bueno, pues muchas gracias. Bueno, te tengo que contar lo siguiente. Básicamente nosotros somos un tercero calificado que nos encargamos de poder evaluar si las empresas tienen unas prácticas laborales adecuadas o no, si esas prácticas laborales son responsables. Y aquí quiero, digamos, contarles un poco la experiencia en el sentido de que cuando uno quiere realmente saber cómo está, tiene que adelantar un proceso. Lo primero es capacitarse. Creo que María Eugenia lo mencionó al principio, en donde Canopy ha venido haciendo las capacitaciones, porque a veces las personas actúan sin entender bien qué es lo que deben aplicar. Luego viene una especie de autodiagnóstico, en donde ustedes hacían una encuesta en donde decía el 63% considera que está preparado, y en la última encuesta dijeron el 60% considera que tiene los documentos para atender una inspección. Pero luego viene la siguiente fase, porque una cosa es la autopercepción y otra situación es cómo lo ve un tercero. Entonces, en este caso entra el proceso de auditoría o de diagnóstico que hacemos en conjunto con Icontec para poder verificar y, como tercero calificado, poder determinar si en efecto estamos en una situación de cumplimiento en esta empresa o si podría llegar a tener una situación, una brecha que pudiera ser un potencial riesgo, tanto desde el punto de vista directo para la salud de la compañía, como en el caso de que llegue una visita por parte del ministerio. Sí, le iba a preguntar, el Icontec es uno de los organismos de inspección y certificación que tiene convenio con el Fondo Soldicón y que hace la inspección y certificación de estaciones de servicio para el tema del cumplimiento del reglamento técnico. ¿Ha tenido que consultar algunas estaciones de servicio relacionadas con este tema de las buenas prácticas y el Icontec, doctor Edwin? Sí, es natural. Varias, digamos, empresas se han acercado a obtener esta certificación. Principalmente grandes empresas, pero también es importante entender que esta certificación está al alcance de todas las compañías. Gloria lo mencionó en un momento, las obligaciones son exactamente las mismas. Entonces, cualquier compañía tiene la posibilidad de certificarse, no importa que sea una pequeña empresa también. Y si usted pudiera resumir lo de las buenas prácticas laborales en 3 temas, y aquí hago el énfasis que nuestro público son estaciones de servicio. ¿Cuáles serían esos 3 temas relacionados con las buenas prácticas laborales para las estaciones de servicio que deberían tener en cuenta? Bueno, pues me la pones difícil, Mauricio, porque 3 temas se puede quedar corto. Pero los que usted considere, tranquilo. Yo tendría 6 para mencionar, pero voy a hacer énfasis más o menos en su respectivo. No, haga los 6, tranquilo, los 6, tranquilo. Lo primero, sí, lo primero es la protección del trabajador, ¿sí? Es decir, las coberturas en materia de seguridad y salud en el trabajo, las condiciones bajo las cuales están trabajando, que tengan por un lado las coberturas jurídicas, que estén afiliados a ARL, al sistema de seguridad social, que se estén aportando bajo las bases que realmente corresponden, y pues todos los componentes asociados realmente a una protección física en sitio. Recuerden que en derecho laboral prima la realidad sobre las formas. Lo segundo, perdóname, que estén formalizados.
Perdóneme, explíqueme eso de que aquí prima la realidad sobre las formas. Eso es muy importante porque, vean, en ocasiones hay empresas que pueden creer que simplemente es armar documentos y presentar los papeles, pero recuerden que ahí viene un componente muy importante y es que el ministerio o cualquier entidad, un tercero calificado puede entrevistar a los trabajadores. Entonces entra a ser un contraste y allí lo importante no solamente es que sea el preparar un documento, sino que realmente sea una vivencia. Y aquí quiero hacer un paréntesis muy pequeño. Recuerden que la persona jurídica es un ser vivo y puede llegar a tener cáncer. Y si no lo detectamos a tiempo, eso puede hacer morir esa compañía, esa empresa que puede ser una gran empresa, pero que desafortunadamente por el hecho de no prestar atención a la realidad y quedarnos solamente en las formas, pues puede dar al traste posteriormente porque ese cáncer va a salir. Así es. Y por temas de tiempo, agilizo. Temas de formalidad laboral que estén utilizando, si es empresas de servicios temporales de manera adecuada, contratistas independientes de manera adecuada, temas asociados a trato. Eso es muy importante. Aquí es donde entra todo el tema de procesos de políticas, de igualdad, de diversidad, de equidad. Pero un aspecto muy importante, usted le puede hacer media auditoría el hecho de que un trabajador haga una buena referencia suya. Entonces el trato es sumamente valioso. Y luego vienen los aspectos relacionados con nómina, con jornada y con implementación de reforma laboral. Para cerrar, digamos, como los aspectos que había mencionado a grosso modo. Sí, y es que, doctora Gloria, el tema de las buenas prácticas, o sea, no es muy recurrente que uno escuche hablar a las empresas y particularmente a las estaciones de buenas prácticas. No, es que aquí tenemos implementadas las buenas prácticas. No, aquí tenemos gobierno corporativo, ¿no? O sea, el pensamiento empresarial corporativo no está muy en el chip, ¿no? Y es un poco lo que queremos aquí insistir en que las estaciones de servicio son empresas. Primero son establecimientos comerciales, pero son empresas que se deben comportar como empresas y adquirir este tipo de comportamientos, doctor Edwin, que al final lo único que le van a traer son beneficios, ¿no? Total. Y vean qué importante es poder hacer este tipo de acciones como de capacitación que se están haciendo acá y que las empresas también se puedan ser calificadas por un tercero. Eso es muy valioso porque eso le permite a uno darse cuenta realmente cómo está. Por eso es importante conversar con un tercero que nos pueda hacer este tipo de valoraciones y que nos pueda ayudar a robustecer, porque a través de ese amigo que nos dice a nosotros en qué podemos mejorar, pues nos va a dar la oportunidad de crecer. Hay un adagio popular que dice, si tu amigo no te dice en lo que estás equivocado, estás fallando, búscate un enemigo. Entonces, en este caso, busquemos un amigo. Háganlo internamente y no de pronto un enemigo, un tercero, y no estoy diciendo que el ministerio sea el enemigo de todos, pero seguramente va a llegar con una actitud diferente a lo que podría ocurrir haciéndolo con un tercero calificado que nos ayude a ver en qué estamos equivocados, fallando o qué podemos mejorar. Claro, y que con eso se logren planes de acción. Y tenemos el tiempo para eso, me hago el diagnóstico, hago el plan de acción, qué me falta, y en ese plan de acción estarán las prioridades, esos aspectos que sí o sí necesitamos organizar, no solamente desde lo documental, como dice el doctor Edwin, sino también desde la realidad, y habrán otros que sí se pueden hacer en un tiempo progresivo, pero empezar a actuar. Ese es como el mensaje ahora, empezar a actuar, no quedarnos con ese 30, casi 40% de los que no están listos, sino vamos a organizarnos, vamos a empezar con lo más importante y ahí vamos trabajando. Doctor Edwin, pues muchísimas gracias por atender nuestra invitación, por compartirnos estos conceptos tan importantes relacionados con las buenas prácticas laborales que usted tiene muy claras en su experiencia. Y gracias por, sobre todo, ser tan claro en este tema del amigo. Tenemos que conseguirnos un amigo aliado, además, ¿no? Así es. Que nos indique realmente dónde estamos fallando y sobre todo dónde podemos mejorar en este tema laboral. Doctor Edwin, muchísimas gracias. Feliz día y muy amable por atendernos.
Un abrazo Gracias. para todos, muchas bendiciones. Gracias. Estás viendo Canopy en vivo. Bueno, doctora Gloria, interesante este tema, ¿no? Este tema lo va metiendo a uno y en la medida en que uno es apasionado se puede meter un poquito más, ¿no? Recomendaciones finales aquí ya las hemos dividido en dos partes, lo que es la preparación y esta que es los temas operativos y de logística. En los temas de preparación, acreditación documental completa y actualizada, contratos, nómina, seguridad social, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, reglamentos, comités, registros y planillas, disponibilidad inmediata para requerimientos y entrevistas, protocolos y evidencias de prevención de riesgos, no discriminación, violencia y acoso, con enfoque diferencial y de género y medidas en marcha. Hay que estar preparados. Sí. Este es como un abrebocas, ¿no? Sí, de acuerdo. Pero hay mucha cosa. Sí, y quiero hacer énfasis en el tema de registros. Cuando hablamos de registros, es los registros documentales de las actividades que realizamos, de las socializaciones, de las capacitaciones, de las sensibilizaciones con los trabajadores, y que esto contraste con la realidad. Cuando vayan y le pregunten a un trabajador, miren lo que Edwin decía hace poco, y es media auditoría lo puede hacer lo que dice un trabajador. Entonces, tener la documentación, pero también aplicarlo y generar la cultura de cumplimiento en la empresa. Esto es importantísimo. Sí, sí me quedó sonando también eso mismo que dijo el doctor Edwin. Media auditoría la puede hacer una buena recomendación. Claro. O sea, que hablen bien, pero uno no va a hablar bien si no tiene un proceso positivo bueno en la realidad, no en el papel. Y se nota cuando están hablando bien, pero de manera actuada o de manera como premeditada o forzada. Exacto. Entonces, sí, que hablen bien de manera natural. Eso se nota. El otro tema de las recomendaciones son la parte operativa y logística, ¿no? Verifique identidad por carnet, chaleco y código QR o web. Facilite el acceso razonable a las instalaciones y documentos. Asigne un enlace técnico y registre acuerdos y requerimientos por escrito. Esto para atender la visita de los inspectores. Evite obstrucciones. La resistencia puede agravar sanciones y activar medidas como paralización o cierre. Cójala con calma, con suavidad. Es un tema que se tiene que requerir, pero hay que hacerlo de la manera más amable posible. Si usted tiene preparado un cafecito rico, unas galletitas, un juguito, pues ofrezca. Todo entra por los ojos, me han enseñado a mi doctora Gloria, ¿cierto? Sí, claro. Y los inspectores son humanos. Tenga un baño disponible limpio a la mano, que de pronto llegan y quieren usar el baño. Esas pequeñas cositas, aparte pues de la parte técnica, por supuesto, pues ayudan mucho, ¿no? Claro, y ahí les recomiendo que vean este video que está en las redes del Ministerio de Trabajo y de los medios de comunicación. La visita de la semana pasada a una empresa de seguridad donde lastimosamente no dejaron ingresar, tendrán sus razones, aquí no estamos cuestionando esto, pero la actitud del ministerio por no haber sido permitidos el ingreso de manera inmediata cambió completamente la actitud con la que pudo llegar a esa empresa. Bueno. Y eso es importante, el buen trato. Resultados de nuestra pregunta 5. Dijimos, en el desarrollo de la visita de inspectores, ¿estaría usted de acuerdo en que ellos realicen entrevistas a sus trabajadores? El 81% dijo que sí. Muy bien. Y el 18% dijo que no. Entonces, ahí tiene, doctora Gloria. Le tengo preguntas del chat. Claro que sí. Por aquí Nicolás Rodríguez, muchísimas gracias por ayudarnos en esta tarea de recopilar las preguntas del chat. Doña Claudia G. pregunta, quisiera hacer una consulta si un trabajador hace más horas de las 44 horas establecidas actualmente. ¿Está mal ante el ministerio? Ejemplo, realizó 47 horas extras, 3 horas más. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Eso se vería mal? No se ve mal porque en Colombia es permitido realizar horas extras. ¿Sí? Entonces, no hay problema con que el trabajador genere horas extras. Lo importante es que estemos dentro del límite legal, que en principio son 2 horas extras al día.
Bueno. Entonces, si están y además se pagan, es viable, no es mal visto. Lo que es mal visto es cuando empezamos a hacer horas extras pues extendidas, excesivas, y que además de eso pues no se paguen y que el trabajador pueda afectarse desde su seguridad y salud por tantas horas laboradas. Bueno, nos está preguntando en el chat de dónde pueden conseguir la lista de chequeo, el checklist de los documentos que se puedan revisar. Uh-huh. Y aquí, pues claramente tienen que escribirle a la doctora Gloria, y ya le vamos a publicar su correo electrónico. ¿Le parece bien? Claro que sí. Uh-huh. Y que ella misma se los envía. A mí me envió un listado de 11 páginas, y lo que presentamos aquí fue un resumen, ¿no? Entonces, pero sé que ustedes lo van a revisar con cuidado y muy juiciosos, entonces creo que puede ser mucho más efectivo de esa manera. Claro que sí. De todas maneras, en la página web del Fondo Soldicom la próxima semana, usted va a poder consultar el video de esta charla, y también vamos a colgar, doctora Gloria, la presentación en PDF. Okay. ¿Le parece? Para que tengan acceso también a la información que pasamos aquí. La tenemos ahí lista, y están los datos, por supuesto, de la doctora Gloria. Terminamos. Al final lo que queremos lograr, doctora Gloria, es esta imagen. Usted nos compartió esta imagen, pero esta imagen dice muchas cosas. Dice tranquilidad, el océano, la playa, no tener nada que hacer. Ahí nos faltó una bebida al lado, ¿no? Como para complementar el momento. Pero es la total tranquilidad de saber que yo tengo todo listo para enfrentar una inspección laboral en cualquier momento. Sea que me anuncien o que me lleguen de sorpresa, que me lleguen a las 5 de la mañana, aunque me lleguen a las 10 de la noche, que me lleguen un sábado o un domingo, ahí estoy pendiente. Uh-huh. Esa imagen transmite eso, ¿no? Sí, y yo agregaría que no solamente estar listos para una inspección laboral, estar listos hasta para la conversación con un trabajador. Cuando los aborde y les pregunte, oiga, yo tengo contrato de trabajo, ¿usted me va a entregar la dotación ahorita en abril? Y ese tipo de preguntas, y que nuestra respuesta sea sí. No por cumplirle al ministerio, ni por no salir en el video del inspector, ni nada de eso, porque en realidad tengo el compromiso de cumplirle a mi gente, porque cada vez que ustedes generan empleo están cumpliendo una función social con la comunidad. Y gracias a eso, pues las familias de los trabajadores tienen ingreso, tienen estudio, tienen mercado, en fin. Entonces, pues el mensaje es que como empresa tenemos esa función social, y como empresa empleadora, nuestra obligación es cumplir. Hay retos, muchos, hay costos, demasiado, y no hablamos acá del salario mínimo ni de los costos que cada vez que disminuye la jornada se generan, pero hay formas para cumplir y hay medidas estratégicas para hacerlo. Podemos revisar temas de los turnos, de las organizaciones de jornada. Hay muchas formas para lograr estar dentro de la norma, y además de eso ustedes seguir haciendo empresa. Las hay esperanza, es lo que quiero decirles. Bueno, yo saqué 3 conclusiones, aquí se las voy a leer, espero que usted esté de acuerdo, doctora Gloria, de esta conversación. Hay que prepararse para la visita del Ministerio de Trabajo. Parece de perogrullo, pero no lo es. Hay que estar preparado, ¿sí? Uh-huh. La segunda, se deben implementar buenas prácticas laborales, lo demás vendrá por añadidura. O sea que lo visite quien sea, ahí están. Si yo tengo buenas prácticas laborales, tendré todo preparado y documentado. Uh-huh. Y la tercera, hay que cumplir con la normatividad en materia laboral y manejar mi estación con transparencia en este tema. Sí. Claramente es un sector regulado. La parte laboral es uno de los sectores regulados, de las partes que nos regulan, y por supuesto pues tenemos que cumplir con este tema. Están los datos de contacto de la doctora Gloria para que los mostremos. Está allí con su correo electrónico. Ustedes pueden escribirle ahí a ese correo. Igual les recuerdo, la charla va a quedar colgada en la página del fondosoldicom.com. Usted entra ya a capacitaciones y busca Canopy en vivo, y ahí va a encontrar al final la charla número 12 que corresponde a este tema de la inspección laboral. ¿Cómo se sintió, doctora Gloria? Muy bien, Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, no, a nosotros nos complace mucho haberla tenido aquí y haber hecho mucha claridad sobre este tema de la inspección laboral en las estaciones, tema de gran actualidad,
Y estoy completamente seguro que esta información va a ser muy útil para que las estaciones de servicio que accedan a esta información, sea ahora en vivo o después en el editado, preparen este momento que es especial, que hay que cumplir inexorablemente y hacerlo con la mejor actitud posible. Reinsistimos en que estos temas hay que abordarlos en buena onda, ¿cierto? Y con energía positiva para que resulten al final bien. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora. Gracias a ustedes, que estén bien. Y a ustedes me resta decirles que en 15 días estaremos con un nuevo tema de actualidad. Recordarles que el 26 de febrero tenemos nuestro último Canopy de esta temporada. Vamos a hacer un balance de la gestión, una rendición de cuentas del administrador, que es Fendipetróleo Nacional, del Fondo Soldicón y de todos los proyectos adelantados durante la vigencia del 2025. Recordarles que en 8 días, el próximo jueves 29, vamos a tener una charla de surtidor jurídico online. En nuestras redes estaremos circulando esta información muy interesante con todo el equipo jurídico del Fondo Soldicón para hablar de estos temas laborales que ya los mencionó la doctora Gloria. Son de gran actualidad y sobre todo trascienden el quehacer y la operación de las estaciones de servicio en Colombia. Esperamos seguir compartiendo con ustedes mucha información útil, conocimiento sin límite, aquí en Canopy en Vivo para que su estación de servicio sea cada vez más segura, más eficiente y más sostenible. Hasta pronto. Chao, chao. Canopy en vivo. Somos más que energía. Trabajamos en beneficio de los distribuidores minoristas de combustibles. Contribuimos a la sostenibilidad de las estaciones de servicio. Somos la energía que mueve al país.